Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, este nuevo ratito de historia. Hoy os voy a hablar de un barco. Y me diréis, bueno, pero ¿de un barco normal, de un barco curioso, de un barco especial? No. Os voy a hablar de un barco muy curioso, ¿de acuerdo? Llamado el barco Tortuga. Y me diréis, bueno, pero eso no tiene nada que ver con los romanos, de formación Tortuga, de las legiones, del ejército, no. Este es un barco coreano del siglo XVI que servía tanto para el transporte como para la guerra, y ya lo veréis luego al final, que os contaré en el apartado de cultura popular, donde podéis verlo, donde aparecen. Y este barco, Tortuga, ¿vale? Que tiene una disposición muy curiosa, como podéis ver en la foto del vídeo, es también conocido como Kobuxon o Geobuxeon. El tipo de barco realmente es una galera, ¿vale? Desarrollada en Corea, no del norte o del sur. En esa época, en el siglo XVI, era una única Corea. Este barco Tortuga, ¿por qué se hizo famoso? Bueno, se hizo famoso después de que el almirante coreano Ji Sun-sin y su subordinado los utilizaran de manera brillante e innovadora en la guerra que lucharon contra los japoneses para evitar la invasión de Corea por parte de los ejércitos nipones entre 1592 y 1598. ¿Qué podemos decir de esta embarcación? Bueno, pues que este tipo de embarcación contaba con una armadura cubriendo el techo de la nave, que protegía a los marineros y a los remeros. Esta protección estaba formada por unas planchas de madera que impedían al enemigo abordar la nave. Podemos mencionar también que por la boca de la cabeza de dragón en el frente de la galera, pues se liberaban vapores y humos para ocultar el barco del enemigo. Como veis, todo muy sofisticado y muy moderno. Además, el barco también estaba artillado y poseía unos 11 cañones por banda, 2 en popa y 1 en proa. Su aspecto era de una tortuga, de ahí el nombre. Era una fortaleza, realmente una fortaleza acorazada flotante. La propulsión de estos barcos tortuga era generada por un conjunto de velas sobre el barco y por los remeros que se encontraban dentro de la nave, ¿vale? Como podéis ver, es mucho más avanzado que los barcos, que cualquier tipo de barco, ¿vale? De su época, yo siempre he pensado que si los coreanos, los chinos y los japoneses no hubieran estado peleándose entre sí durante esos siglos, ni los ingleses, ni los franceses, ni los españoles, entre otros, hubiéramos podido expandirnos por el mundo y nos hubieran conquistado en 3 minutos. Y más si tenían este tipo de barco, imaginaros el otro tipo de tecnología que podían tener. Su uso sería muy difundido en las batallas navales, como ya hemos dicho, del almirante Ji Sun-sin, en las cuales pues la flota de Japón sufrió cuantiosas pérdidas que lo obligaron a invadir su sueño de expansión en Corea. Luego la Segunda Guerra Mundial sí, pero eso fue siglos más tarde, pero de momento en el siglo XVI lo frenaron. Bueno, ¿qué podemos hablar? Pues que su construcción, de acuerdo por el diario personal del almirante Ji Sun-sin, pues se decidió crear este barco en el año 1591, basado en unos diseños preexistentes, después de discutir el tema con sus técnicos y sus subordinados. Esta determinación de construir este tipo de barco fue tomada gracias a la casi inminencia de la invasión japonesa, que desembocaría en la guerra Imjin, ¿vale? Esta guerra entre 1592 y 1598. Recordemos que en esa época, por ejemplo, el Imperio Español estaba en lo más alto de su apogeo, con un Felipe II que gobernaba a lo largo y a lo ancho de casi medio mundo. Según algunas fuentes secundarias, sobre todo pues, surcoreanas, estos barcos tortugas son considerados los primeros acorazados de la historia. Yo también lo creo. No hay otro registro de otro tipo de barco mejor artillado y más perfectamente construido. De hecho, podía derrotar a cualquier barco europeo en un combate sin casi despeinarse. Pero en realidad, bueno, pues existe poca evidencia real de acorazamiento, aunque sí es la forma que se le da a los acorazados modernos, artillaje, esa protección. No es que estuviera acorazado, sino que bueno, es como el prototipo de los acorazados modernos. Cabe decir que ni el almirante Ji Sun-sin, el supuesto inventor, menciona el techo de hierro en su diario de guerra, que tuviera el techo de hierro, ni su sobrino Ji Pung, ¿vale? Que fue el principal historiador de la guerra contra los japoneses. Ni siquiera los escritos ni los anales del rey Sonjo, que es una compilación extensa de documentos oficiales del periodo. Sin embargo, el primer ministro Yu Song-nyeon
describe explícitamente a los barcos tortuga como cubiertos con entarimado de madera. Aparte de eso, bueno, pues hay otras pretensiones anteriores del primer acorazado, ¿vale? Como por ejemplo la Carraca Santa Ana de la Orden de Malta en 1522 o la batería flotante neerlandesa Finis Bellis de 1585, entre otras más. Pero bueno, el acorazado, este barco surcoreano tiene la característica de que era casi imposible de abordar por la forma que tenía, la propulsión de las velas, los remeros, en fin. Para mí es mucho más completo que esos barcos occidentales, ¿de acuerdo? Y como ya os he dicho, bueno, en la cultura popular, pues estos barcos tortuga han sido utilizados como, por ejemplo, los videojuegos, como una unidad con referencias históricas. Podemos encontrarlo en el videojuego Age of Empires 2 de Conqueror, los conquistadores. En el juego también se incluye un escenario en el que el jugador debe defender Corea de la invasión japonesa, lo que ocurrió de verdad. Tienes que destruir las unidades japonesas con el apoyo del almirante Ji Sun-sin y sus barcos tortuga, representando la batalla de Noriyang, ¿vale? Batalla importante, la de Noriyang, en la que los japoneses perdieron más de 10.000 hombres y 300 barcos, ¿vale? Y los acorazados el bando coreano perdió solo un barco y 500 marineros, ¿de acuerdo? Luego también se le puede ver en otras expansiones del Age of Empires y bueno, en otros videojuegos, ¿vale? De estrategia, también en libros, en documentales, en películas, ¿vale? Hay una película que no se aleja mucho del guión oficial, ¿vale? De lo que os he contado, ¿vale? Que se llama El Almirante, que es del año 2014, está muy bien, lo podéis ver, ¿vale? Que es sobre esta almirante Ji Sun-sin, ¿vale? Y cómo los derrota a los japoneses en ese río, bueno, antes de llegar a Corea. No os voy a contar la película, pero aprovecha los remolinos de agua, la artillería del barco, son unos 7 barcos, si no me equivoco, contra toda la flota japonesa, pero claro, compuesta de diferentes señores feudales, por lo cual ahí no estaban todos unidos, en el bando coreano, sí, y está bastante bien cómo aprovecha el almirante y se convierte en un héroe total las corrientes y cómo derrota a los japoneses. Así que nada, hasta aquí este pequeño vídeo miscelánea de curiosidad sobre el barco Tortuga. Y lo dicho, mantengo lo que he dicho al principio del vídeo de que si los asiáticos no hubieran estado peleados y están unidos como ahora, sobre todo los chinos y los japoneses, no entre sí, pero sí, no entre los países, pero sí entre ellos, pues ya veis que su nivel tecnológico y su nivel social y su nivel... militar en muchos casos es superior al de Occidente, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial se pudo ver cómo la fase inicial los japoneses se hicieron con casi un tercio, o bueno, no un tercio, pero sí bastantes tierras extensibles, bastantes extensiones de tierra, perdón, en Asia, llegando a crear la llamada esfera de coprosperidad de Oriente Medio, si no me equivoco, esfera de prosperidad japonesa de Oriente Próximo, ¿vale? Que era como su Leven Round, su espacio vital. Pero eso ya entrará dentro de otro vídeo. Nos vemos en la próxima entrega, espero que os haya gustado, podéis jugar a ese videojuego y podéis ver Barquito Tortuga, ver la película, que seguro que os va a gustar, está entretenida. Y nos vemos en la próxima entrega. Cuídense, disfruten y aprovechen la vida. Hasta la próxima.